Está no ar mais uma edição do Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. É uma grande satisfação reencontrá-lo, amigo ouvinte, para mais uma edição especial e internacional do Burkecast. A minha saudação cordial a todos vocês que compõem a audiência conservadora do Brasil e do mundo. Meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde a cidade de Navegantes, no charmoso litoral norte de Santa Catarina, na região sul do Brasil. O Burkecast é a sua companhia semanal para uma reflexão focada nos temas de interesse do público conservador. Nosso programa é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para ajudá-lo a se aprofundar no tema do conservadorismo. Os seminários disponíveis no Burke Instituto vão equipar você com informações relevantes para o enfrentamento da guerra cultural que se desdobra nos nossos dias. Lembrando também que as edições do Burkecast estão disponíveis pelas mídias da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. Querido amigo do Burkecast, essa será a nossa primeira entrevista, aliás, a primeira de várias outras, com um convidado estrangeiro. Eu vou conduzir a entrevista em português e o nosso convidado, que é peruano, vai responder as perguntas em espanhol. Nós já combinamos que ele irá falar bem vagarosamente para que o amigo ouvinte que não está habituado à língua espanhola possa acompanhar sem grandes dificuldades tudo aquilo que ele tem para nos informar, para nos dizer. Eu garanto a vocês que ele tem muita informação e informação extremamente relevante para compartilhar com todos nós sobre o tema que nós nos propomos a abordar hoje. O convidado dessa oitava edição e edição extra do Burkecast é PhD em Management pelo Instituto de Pesquisa e Inovação de Manchester, na Inglaterra. É mestre em Gerenciamento de Inovação pelo Manchester Business School e pela Universidade de Manchester. É mestre em Estudos sobre Desenvolvimento pela Universidade de Victoria, em Wellington, na Nova Zelândia. E mestre em Ciências Políticas pela Pontifícia Universidade Católica do Peru. É também bacharel em Medicina Veterinária pela Universidade Major de Santiago, no Chile. Entre 2006 e 2014, ele foi professor do Departamento de Engenharia e Arquitetura da Universidade San Martín de Porres, no Peru. Trabalhou como consultor para inúmeras agências internacionais, como o Banco de Desenvolvimento KfW, a FAO e a Gordon e Betty Moore Foundation, entre outras. Assim, para conversarmos e refletirmos de forma crítica sobre o grande reset e a revolução global, eu tenho a imensa satisfação de receber no programa o renomado Dr. Miklos Lukács. Estimado Dr. Lukács, o meu agradecimento por sua gentileza em nos atender desde Manchester, Inglaterra. É uma honra para todos nós do Burkecast e para a audiência conservadora brasileira recebê-lo para essa conversa que eu tenho certeza vai ser muito instrutiva. Por favor, traga aos nossos ouvintes as suas palavras introdutórias. Bueno, Aramis, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación tan gentil. Un fuerte abrazo para todos los amigos en Brasil, a toda la familia conservadora de Brasil y feliz de estar aquí y contestar las preguntas que creas convenientes. Muito obrigado, Dr. Lukács. E eu quero aproveitar o tempo porque eu sei que o senhor é uma pessoa bastante atarefada, bastante ocupada, então nós vamos aproveitar cada minuto dessa entrevista. Eu quero começar perguntando uma coisa bem objetiva, que é o seguinte. Em um dos seus vídeos, o vídeo chamado El Gran Reinicio, o senhor declara, entre comillas, entre aspas, a firme convicção de que esse surto global de coronavírus foi, de algum modo, fabricado, ou seja, ele poderia ser algo parecido como um produto de bioengenharia ou uma ferramenta para oportunizar a implementação do Great Reset. A pergunta, Dr. Lukács, é a seguinte: quais são os indícios que levaram o senhor a suspeitar e mesmo a afirmar que esse surto foi algo instrumentalizado para esse fim? Bueno,
hay que hacer una distinción. Los virus no se pueden fabricar. Lo que se puede hacer es modificar genéticamente material viral, vivo. Y vamos a decir, los indicios que me llevaron a esta conclusión fueron de corte geopolítico y, bueno, en base a la evidencia que nos toca vivir día a día. En primer lugar, el virus se inicia en China, que es un país que está blindado, es decir, no está sujeto a fiscalización interna y externa. Por lo tanto, se hace muy difícil investigar las causas de este virus, habiendo sido China, curiosamente, el sitio donde se inicia, es decir, no está abierto a la investigación. Entonces, eso ya pone dificultades para determinar si este virus era modificado o no. En segundo lugar, el brote se inicia en Wuhan, y Wuhan es el segundo clúster biotecnológico más importante de China. En China también, en esta ciudad, se encuentra el Instituto de Virología de Wuhan, que es uno de los pocos institutos de virología en el mundo que tiene Biosafety 4, o sea, nivel de bioseguridad 4. ¿Y esto qué significa? Que en laboratorios BS4 se llevan a cabo modificaciones o manipulación de material vivo. Por lo tanto, esa es otra fuente importante. 3, el hecho de que en términos, vamos a decir, geopolíticos, la premura de que este virus ocurra precisamente en unos meses antes de que se realicen las elecciones en los Estados Unidos. Y aquí me retrotraería, es decir, volvería al año 2016, cuando la campaña demócrata con Hillary Clinton a la cabeza fracasa. Esto es un tema muy importante porque se daba por descontado que en esa elección iba a ganar Hillary Clinton y con ella se iba a implementar la agenda del gran reseteo que hoy estamos viendo que se quiere implementar a la fuerza. Lamentablemente para los demócratas, esta elección no la ganó Hillary, la ganó Trump. Y hemos visto durante todo el periodo del gobierno de Trump ataques incesantes para tratar de destituirlo abiertamente. Primero fue el tema de Rusia, la famosa colusión con Rusia, que resultó ser una farsa gigantesca. Ahora se ve, por ejemplo, que el FBI, ¿no? El FBI, el Departamento de Estado, varias agencias del gobierno de los Estados Unidos estaban orientadas a espiar la campaña de Trump. Y los nexos en realidad que se han encontrado con Rusia pueden ser de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, por ejemplo, haber recibido dinero del alcalde de la alcaldía de Moscú o los contactos que tenía con Ucrania. También aparece el caso de Ucrania para tratar de desestabilizar a Trump. Después ocurre el tema del impeachment, que fue obviamente cancelado en el Senado de los Estados Unidos con una mayoría republicana. Y al ver que no se podía, vamos a decir, sacar a Trump, empiezan también estas protestas muy intensas, digitadas también, con Black Lives Matter y Antifa, es decir, el intento de desestabilizar este gobierno por todos los medios. Y finalmente, el tema del virus viene a un momento ideal porque si vemos, por ejemplo, las campañas de Trump siempre eran públicas. Había un gran volumen de personas que se volcaban a las calles para seguir sus mítines. Obviamente, con esto se corta esa posibilidad, o por lo menos se redujo notablemente. Segundo, Biden no es un candidato particularmente atractivo. De alguna manera se protegía a Biden de hacer ridículos a nivel público porque no tiene la convocatoria que tiene Trump. Y esto también obviamente llevaba a la sospecha de que fue un momento específico para atacar o debilitar la candidatura de Trump para estas elecciones. Aquí habría que hacer una conexión entre el Partido Demócrata en los Estados Unidos y en general de todas las élites financieras y tecnológicas de Occidente agrupadas en el Foro Económico Mundial y sus nexos con China. Hay vamos a decir, una alianza debajo de la mesa entre estos actores. Y ayer, por ejemplo, circuló un video, Tucker Carlson de Fox,
circula un video donde un académico chino, el vicedecano de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Renmin, en China, una de las más prestigiosas, abiertamente en una conferencia señala que ellos tenían un círculo de amigos muy poderosos en las élites de poder, en las élites tecnológicas y financieras de Estados Unidos y de Occidente. Así que esto dejó de ser una teoría de conspiración, fue confirmado en un evento público por este profesor y obviamente ese video ha sido retirado de todas las plataformas, pero han quedado copias. Así que esta famosa teoría de conspiración entre una alianza tácita entre el Partido Comunista Chino y la élite occidental ya es una cuestión que puede ser no solamente confirmada por la evidencia, sino también por las palabras de esta persona. Ahora, qué intereses tendrían en común el Partido Comunista Chino y las élites occidentales progresistas, es decir, abiertamente anticonservadoras, anticristianas? China empieza con un inmenso desarrollo tecnológico, sobre todo en tecnologías convergentes, particularmente inteligencia artificial, a partir del año 2014-2015. Y para este desarrollo fue fundamental el aporte de Bill Gates. Y para esto habría que remontarnos un poco a la historia. Bill Gates, el primer contacto que tiene, y esto desde el sector tecnológico, Bill Gates, el primer contacto que tiene con China, o la primera incursión que tiene en China es en el año 1992, cuando él abre una primera tienda para la venta de productos de Microsoft en Beijing. En el año 94, Gates viaja por primera vez a China y es recibido con casi rango presidencial por el presidente de entonces, Jiang Zemin, en una reunión en los cuales ellos conversan sobre las posibilidades de desarrollo tecnológico que Estados Unidos le podría ofrecer y en particular Microsoft le podrían ofrecer a China. Este compromiso, esta reunión es seguida por contactos a distancia, pero frecuentes, que derivan en la fundación en el año 1997 de Microsoft Research Asia, que es el primer centro de investigación e innovación tecnológica de Microsoft en Asia. Y a partir de este centro de investigación es donde se empiezan a desarrollar, por ejemplo, todo lo que son temas de programación a nivel de software, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de hardware. Y es en este centro donde se capacitan los grandes líderes tecnológicos chinos que hoy lideran la revolución tecnológica en ese país. Para continuar con estos vínculos, una vez que Jiang Zemin termina su periodo y entra Hu Jintao, que es el siguiente presidente después de Zemin, se mantienen estos contactos y Hu Jintao viaja, en su primer viaje a Estados Unidos, lejos de pasar primero por Washington, hace una parada antes en Seattle y se reúne con Bill Gates. Esto es una muestra del poder que Gates tiene dentro o de la influencia y del conocimiento que Gates tiene dentro del Partido Comunista Chino. Hu Jintao se reúne con Gates y después pasa a visitar a George Bush. Continúan las reuniones, entra Xi Jinping en el año 2013, el contacto se mantiene fluido y a partir de una iniciativa conjunta entre el Partido Comunista Chino, ¿no? Y después, obviamente, los funcionarios de Microsoft, encabezados por Gates, en el año 2007 o 2008, si mal no tengo entendido, se organiza la primera United States-China Internet Industry Forum, el primer foro Industria Internet China-Estados Unidos. Y aquí esto es muy curioso, que se lleva a cabo en Seattle, en el estado de Washington, donde están la sede principal de Microsoft. Lo curioso de esta reunión es que se reúnen por primera vez todos los representantes de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y los gigantes tecnológicos de Asia. Estamos hablando de empresas como Tencent, como Baidu, como Alibaba, Haiku, Hikvision, etcétera, ¿no? SenseTime. Y aparte, por el lado de Occidente, por el lado de los Estados Unidos, los representantes de Amazon, de Facebook, de Microsoft, de Google, Apple y de todas las grandes empresas de tecnología. Estas reuniones contaban con el aval, ¿no?, de las autoridades políticas de Estados Unidos, es decir, del gobierno de Obama y del gobierno de Xi Jinping.
e incluso con la presencia de funcionarios de estos gobiernos en estas reuniones, que eran a puertas cerradas. Uno trata de buscar contenido de estas reuniones y no encuentra absolutamente nada. Estas reuniones se llevan anualmente en diferentes ciudades y después se empiezan a intercambiar: San Francisco, Beijing, Washington, Shanghai, nuevamente Seattle, etc. Y el 2015 se realiza la última reunión, curiosamente, porque en el año 2016 sale elegido Trump. Ahora, ¿cuál es el punto importante de esto? Estas reuniones son a puertas cerradas entre gigantes tecnológicos que están en la frontera tecnológica del desarrollo, por ejemplo, de tecnologías como la inteligencia artificial. Y el hecho de que no sean públicas, el hecho de que hayan participado todos los gigantes tecnológicos, con el enorme poder económico que estos gigantes tecnológicos tienen, llama la atención. Y llama la atención que el 2016 no se hayan llevado a cabo. Ahora, ¿qué se puede haber conversado en esas reuniones? Mi hipótesis es que se desarrolló una agenda conjunta para ver cómo se implementaba un sistema de monitoreo y vigilancia de poblaciones a través de modelos o a través de plataformas de inteligencia artificial. Y lo vemos en el caso de China. China ya tiene una funcionando oficialmente a partir de noviembre del año pasado, ¿no? El sistema, el famoso proyecto Skynet, que tiene pronosticado tener más o menos 620 millones de cámaras de vigilancia en todo el país a fines de este año. Y esto atado al famoso sistema de crédito económico y social del Partido Comunista Chino sobre sus ciudadanos. Entonces, yo creo que ese modelo, y por eso resultan importantes los años, que ya empieza oficialmente en China en noviembre de 2018, coincidentemente con la fundación o la inauguración de su flamante red 5G. Esto se pensaba hacer ya con Hillary, por eso es que me retrotraigo al 2015, pero parece que China no ha podido esperar más, la agenda se tenía que implementar y por eso hubo esta enorme presión de sacar a Trump a partir de esta elección que fue un fracaso para ellos. Trump es un enemigo no solamente para los demócratas, por razones obvias, y para los gigantes tecnológicos y para los gigantes financieros. Esto no es sorpresa, está documentado en innumerables artículos de prensa, en videos, los canales de televisión que son todos hostiles a Trump, ahora incluso Fox, que se ha dado vuelta, ¿no? Con este último tema de las elecciones, pero también es un enemigo común de China, y podemos encontrar el punto a partir de esta guerra de aranceles o de impuestos al ingreso de productos extranjeros. Hasta antes de la entrada de Trump, cuando Obama era presidente y aplicaba esta política de multilateralidad, de un mundo multipolar, Obama le dio muchísimas concesiones a China. Obama daba un ojo cerrado, por ejemplo, el tema totalmente abierto del robo de propiedad intelectual chino en diferentes áreas, no solamente en los Estados Unidos, sino también en empresas europeas. El desbalance que había en los aranceles, en la política arancelaria en ambos países, que en promedio China aplicaba, el arancel que aplicaba Estados Unidos era 1/3 en promedio de lo que les aplicaba China a productos estadounidenses. Por dar un ejemplo, los automóviles chinos entraban a Estados Unidos con una tasa arancelaria con Obama de entre 2 y 5%, mientras que los autos estadounidenses a China entraban con una tasa arancelaria entre 20 y 25%. Era una competencia absolutamente desigual. Trump decide cortar esa desigualdad y, si usted recordará, el 2017 anuncia que va a reformular la política arancelaria hacia China. Y en 2018 esta política arancelaria entra en vigor. Esto ha significado una caída, ¿no? Por lo menos en el comercio entre ambos países, de un 4% en favor de los Estados Unidos y en demérito de China. Es decir, hay un enemigo común en el caso de los tecnológicos por razones políticas y económicas y en el caso de China por razones económicas. Pero más allá de estos alcances, y voy a volver al virus para cerrar porque creo que es importante este contexto, se produce también una similitud o hay una coincidencia muy grande en la forma de ver el mundo que tienen tanto los progresistas de Estados Unidos y Europa con el Partido Comunista Chino, que es esta visión de progreso. Es una visión de progreso utilitarista, materialista
y relativista. Es una visión de progreso que rechaza la religión porque asume o coloca a la ciencia como principal elemento de creencia, un sistema de creencia que hoy se conoce como el cientifismo. Bueno, es la fe en la ciencia. Y tanto los líderes del Partido Comunista Chino como los miembros de las élites tecnológicas, financieras, políticas de Occidente comparten. Y Trump es, al igual que, por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil o Víctor Orbán y en Hungría, Kaczynski en Polonia, etcétera, ellos tienen una visión de defensa, ¿no? de identidad, de patriotismo. Es una visión basada en valores cristianos, abiertamente, que chocan, porque son valores absolutos, que chocan con el relativismo de esta visión de progreso relativista. Por lo tanto, no solamente es una cuestión económica y política, sino también es un conflicto abierto entre dos visiones opuestas del mundo. Por un lado, una visión del mundo basada en el Estado-nación, en la soberanía, en la identidad, en la autodeterminación, bajo valores cristianos absolutos, versus esta visión global de progreso, una visión materialista, utilitarista, relativista y que pone a la ciencia, no a Dios, sino a la ciencia, como centro de adoración. Entonces, retomo el tema del virus. Este virus fue, vamos a decir, liberado, esa es mi hipótesis, porque se tenía que sacar a Trump sí o sí. Y obviamente la evidencia es abierta. Confinamientos, destrucción de la actividad económica, ¿no? El caso de China, totalmente insólito que un país donde se origina el virus sea uno de los pocos que vaya a tener una tasa de crecimiento marginal, pero positiva a fin de año, mientras que todos los países de Occidente, sobre todo las grandes potencias, van a entrar en una profunda recesión. Vemos también las relaciones que han tenido, ¿no?, los dichos de los líderes de estos sectores tecnológicos y financieros, de la prensa, de los líderes políticos del progresismo, totalmente hostiles hacia Trump y bastante benévolas con el gobierno chino. Entonces, era una excusa perfecta para sacarlo sí o sí del poder, y creo que esa ha sido la razón que me lleva a mí a pensar que esta pandemia ha sido manufacturada, es más un proyecto de ingeniería social y un proyecto que busca derrocar políticamente a un presidente que cuenta con mucho mayor popularidad y, creo yo, mucho mayor respaldo del que cuenta Biden. Perfeitamente, doutor Lucas. Muito esclarecedoras as suas palavras sobre esse aspecto. Eu queria perguntar mais uma coisa importante para o senhor, que é o seguinte. O senhor crê que esse surto viral, ele representa ou representaria o ponto de encontro perfeito e, ao mesmo tempo, terrivelmente ameaçador entre a agenda ambientalista radical, e aqui eu me refiro especificamente a esse projeto de desenvolvimento sustentável da Agenda 21 e a Agenda 2030, e a agenda sanitarista global, e que o resultado desse encontro, o senhor acredita que ele pode ser o surgimento ou o início de uma tecnocracia totalitária em escala global? Bueno, se ata bastante con lo que planteo en la primera respuesta. Para entender el progresismo, para definirlo, para que la gente entienda qué significa un político progresista, una posición progresista, contrario al conocimiento popular, el progresista, por definición, considera que los principales instrumentos para la reforma política, económica y social son la ciencia y la tecnología. Esto es muy importante. Para que haya claridad conceptual, el progresista es aquel que cree que la reforma en todos estos campos se facilita y debiera ser instrumentalizada a través de la ciencia y la tecnología. ¿Y por qué esta definición es importante? Porque en el debate político latinoamericano, iberoamericano, lo que hemos visto es esta pugna, por ejemplo, entre izquierdas y derechas, ¿no? La izquierda políticamente representada a nivel regional por el famoso Foro de Sao Paulo y esta derecha desarticulada, ¿no?, de iniciativas más nacionales, ¿no?, circunscritas. Por ejemplo, Bolsonaro, si bien es un referente para muchos líderes antiprogresistas en la región, su ámbito de acción está restringido a Brasil.
lo que era Piñera, que ha sido una decepción y que ahora voy a explicar por qué, ¿no? Piñera supuestamente en Chile, Macri lo que era supuestamente en Argentina, Lacalle en Uruguay, Mario Abdo en Paraguay, Iván Duque en Colombia, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Uno dice, pero bueno, si estos gobiernos eran de derecha, ¿por qué terminan sometiéndose a la agenda progresista? ¿Y qué es la agenda progresista? Es una agenda que tiene múltiples puntos. La agenda principal, o sea, el tema principal de esa agenda es el tema medioambiental. El tema medioambiental es el paraguas bajo el cual se organizan las otras. ¿Y por qué? Guarda-chuva que o senhor diz, né? Paraguas. Paraguas, exactamente, para que no haya... Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esta idea del medio ambiente, se crea la justificación para implementar todos estos cambios. Se dice que hemos entrado a un periodo de destrucción del planeta que tiene que ser revertido. Y los causantes o el causante de esa destrucción planetaria es literalmente, uso palabras, por ejemplo, de David Attenborough y de varios líderes del Foro Económico Mundial, que atienden el Foro Económico Mundial, de la plaga humana. La plaga humana, así está definido, es causante de este daño medioambiental. Entonces, hay que ir sencillamente a la respuesta. ¿Qué se hace con una plaga humana? ¿Qué se hace con una plaga? Se tiene que erradicar o se tiene que limitar, ¿no? Es muy interesante porque el progresismo utiliza el lenguaje como un instrumento una herramienta política. Entonces, lo que se tiene que hacer es eliminar esta plaga. ¿Y cómo se elimina esta plaga? Hay que contener su expansión, su crecimiento, ¿no? Su proliferación. Y para ello se apunta hacia un control demográfico abierto. Y esto no es teoría de conspiración, esto está en documentos que uno puede encontrar desde las políticas del USAID o USAID en los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Henry Kissinger, después de fundaciones independientes como la, ¿no?, Fundación Rockefeller, la Planned Parenthood Foundation o la IPPF, que es la organización a nivel internacional, la International Planned Parenthood Federation, organizaciones de desarrollo de países europeos, el DFID en el Reino Unido, etcétera. Y entonces lo que se está tratando de hacer es contener ese crecimiento poblacional y revertirlo. Y esto está abiertamente, pueden encontrar infinidad de documentos, infinidad de discursos en Naciones Unidas, en YouTube, en diferentes plataformas. ¿Cuáles son los métodos para controlar la población? Y ojo, no me estoy olvidando, voy a retomar al tema del progresismo. Los métodos pueden ser, bueno, eliminar a la población, pero eso ya no sería viable por todos los medios de información que hay, se filtraría esa información y sería un escándalo, ¿no? Entonces lo que uno hace es aplica métodos de contención de población o de control poblacional directos e indirectos. En el caso de los directos, vamos a ir, por ejemplo, al aborto. El aborto abiertamente impide el crecimiento de la población. Eso es un hecho. Es una prueba fáctica. El aborto impide que la población siga creciendo. Cuando uno ve el tema de la agenda LGTB, ¿no?, o el feminismo, en el caso de la agenda LGTB o de la ideología de género, esta ideología que se enseña en los colegios con el propósito de deconstruir la sexualidad en los niños, de generar confusión en los niños para alterar esa biología, ¿no?, esa anatomía, esa realidad o esa verdad que es autoevidente, que es las diferencias entre sexos, que se hace a través del adoctrinamiento. En la promoción, por ejemplo, de estilos de vida homosexuales o de otras variables de géneros, a lo que apuntan es a la disminución de la procreación. Esto es un hecho. Y acá no se necesita tener un PhD en absolutamente nada, ni ser científico de Oxford, para saber, y esto nos lo dan como buenos conservadores, lo sabemos, los años y los siglos de experiencia, que los comportamientos de los hijos están fuertemente influenciados por los hábitos y comportamientos de los padres. Eso no tiene que venir nadie a certificármelo científicamente. Entonces, si vemos que niños están creciendo en ambientes homoparentales, como se dice ahora, o en ambientes donde la familia ya puede ser un conjunto de individuos asociados, principalmente o exclusivamente por intereses sexuales,
que eso es lo más curioso también, esos comportamientos, esos hábitos van a ser trasladados a los niños. Y los comportamientos homosexuales, ¿no? Que vamos a decir, modifican la naturaleza de las personas, de los hombres y de las mujeres, también limitan la procreación. El caso del feminismo se viste de una especie de empoderamiento de la mujer. La mujer es ahora independiente, la mujer ahora tiene iguales derechos, que los ha tenido siempre. Esto está contemplado incluso en nuestras constituciones medievales, ¿no? Como ellos señalan. Pero a lo que apunta es empoderar a la mujer. ¿Y esto qué significa? Esto también tiene un impacto a nivel de las relaciones entre hombres y mujeres, porque ahora con este empoderamiento y este adoctrinamiento, sobre todo en escuelas y en universidades, salen jóvenes, mujeres, que sienten una superioridad legalmente protegida frente a los muchachos. Y ahora cualquier atisbo o cualquier reacción de un joven para acercarse a una mujer, para cortejarla, para enamorarla, puede ser considerado un acto de acoso. Entonces basta la palabra de la mujer. Un acto de assédio sexual, ¿no, doctor? Exactamente. Assédio. Asedio sexual, exactamente. Basta que esta mujer, esta joven, va a un centro de policía y diga, me están acosando. Y hemos visto casos de jóvenes que han sido encarcelados injustamente por falsos testimonios. Entonces eso también tiene ese componente. Después vamos al tema de la eutanasia. La eutanasia, que se vende como un acto de caridad frente a estas personas que no tienen por qué sufrir, y se presentan siempre, esto es lo curioso, se presentan siempre casos extremos, se presentan casos excepcionales, ¿no? En los cuales se trata de hacer esta justificación a partir de casos excepcionales. Es decir, la excepción se trata de convertir en norma. ¿Y aquí qué tenemos? Claro, hoy puede ser eutanasia por, no sé, alguien está deprimido, bueno, tienes derecho a tomarte una pildorita y te matas. Pero después las consideraciones para esa eutanasia pueden ser variables. Se puede considerar eutanasia en diferentes, por casos de malformaciones genéticas. Esto, claro, estoy haciendo una proyección, pero sería perfectamente factible. Los criterios para considerar qué puede ser eutanasiado, ¿no? Quienes pueden someterse a una eutanasia voluntaria, pueden cambiar. Y después esa eutanasia ya no sería tan voluntaria, sino que podría aplicarse una ley donde esa eutanasia sea aplicable a casos, vamos a decir, de deformaciones, de síndrome de Down. De hecho, en Islandia ya está contemplada el aborto de niños con síndrome de Down. Esto con obviamente una gran pretensión eugenésica, ¿no? Que es curioso porque los progresistas dicen que esta es una eugenesia positiva. Es decir, es una eugenesia que nace de la libertad del individuo. O sea, el individuo tiene derecho a usar su libertad dentro de esta cultura hiperindividualista, ¿no? Donde se han exacerbado los derechos en detrimento de los deberes, que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero el problema de eso es que cuando se da esa libertad, hay gente que tiene diferentes disforias, ¿no? Que hoy ya han sido atenuadas, que ya no son consideradas disforias convenientemente, pero que terminan atentando contra la integridad de esas personas. Y lo que vemos entonces aquí es, desde el inicio del ciclo de vida, es decir, incluso antes de la concepción, de la procreación, sino desde el cortejo, lo que mencionaba con el caso del feminismo, ¿no? Hasta el ciclo de vida al final, es decir, la muerte, la eutanasia, todo es una línea de control de población. Es decir, no hay una matanza activa, pero lo que se hace es contener esa población y con la esperanza de que con el paso del tiempo, este exceso poblacional, porque dicen somos 7.800 millones de personas, está en documentos, ellos dicen que la población ideal sería de 500 millones de personas. Bueno, ¿qué hay que hacer con ese sobrante? Tenemos que ver maneras de controlar esa población. Ahora, a partir de esa agenda entonces del medio ambiente sale esta de control demográfico, también sale el tema del racismo, el multiculturalismo, ¿no? La necesidad de articular los países, de erradicar las fronteras, los estados-nación, esto con el claro propósito de que haya no un flujo libre de personas, porque en este futuro la mayor cantidad de personas no va a tener los medios económicos para poder viajar, va a vivir con tantas restricciones. La crisis económica en nuestros países, sobre todo a las clases medias y clases pobres, así lo prueba, no es una opinión, esto es un hecho. No van a tener el poder adquisitivo para poder viajar. Entonces se restringe la libertad de movimiento supuestamente entre las clases más acomodadas.
pero también se va hacia el libre flujo de activos financieros y sobre todo de data. Data. Esto es muy importante. Y aquí entra nuevamente en colación la conexión entre el Partido Comunista Chino, los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, en este foro USIF. O senhor mencionou aí o fluxo de dados em português, né? El flujo de data. Né? El flujo de datos, exactamente, ¿no? Y aquí entramos nuevamente a esta idea de esta conexión que existe, el interés. Por eso no hay la necesidad de un Estado-nación. Los Estados-nación finalmente el problema que plantean a esta visión de progreso globalista es que cada país finalmente tiene su propia arquitectura institucional, sus propias leyes, ¿no? Su propia constitución, sus propios marcos normativos. Y cuando se quiere facilitar el flujo de data, ¿no? Para efectos de vigilancia, para efectos de comercio, para efectos de cualquier tipo económicos, que es más fácil que fluyan libremente, estos marcos institucionales plantean límites. Entonces, lo que estamos viendo es, a través de esta agenda que ha sido, porque vemos que, por ejemplo, las políticas de confinamiento, las políticas sanitarias han sido casi estándares a nivel internacional. El bozal o la máscara, ¿no? Los confinamientos en las casas, la destrucción de la iniciativa privada, la destrucción de la vida comunitario-social, ¿no? Niños encarcelados de facto, jóvenes encarcelados de facto, la imposibilidad, por ejemplo, de lo que son las interacciones sociales. El caso, por ejemplo, en el caso de la gente que es creyente, la imposibilidad de asistir a los ritos que son comunes, por ejemplo, a los católicos o a los protestantes, de poder ir a sus templos. Todo esto apuntando, pero sí puedes, por ejemplo, meter a 300 personas en un avión, sentadas una al otro lado, con el bozal puesto, pero no puedes hacer misa, por ejemplo, o celebraciones de carácter religioso o cultural. Entonces es la destrucción de la vida económica, de la vida comunitaria, la deshumanización del ser humano, el aislamiento y básicamente tomándolos como paquetes de data. Porque aquí quiero hacer una observación. En este tiempo que nos han tenido confinados en diferentes países, le puedo asegurar que se han estado probando modelos algorítmicos en todo nivel, en lo que es movimiento de personas, actividad económica, tránsito, emisiones, es decir, todas las actividades planteadas por el ser humano. En estos momentos tenemos algoritmos que están aprendiendo, que están siendo perfeccionados, estos modelos de inteligencia artificial, para refinar sus capacidades predictivas y toma de decisiones. Ahora, vuelvo entonces al tema de la uniformidad. ¿Por qué es importante entonces destruir al Estado-nación? No solamente por el concepto político, que en este caso ya la soberanía no reside ya en el Estado-nación, sino en una estructura supranacional más poderosa, sino también estandarizar la arquitectura institucional, es decir, que todos los países sean compatibles institucionalmente, ¿no? Y aquí vienen las reformas constitucionales o las nuevas constituciones que se están tratando de implementar, el caso de Chile, en Argentina, en España, en Perú. Entonces usted ve que hay un fenómeno en el caso de los Estados Unidos, flagrante, ¿no? Entonces se está tratando de armonizar la normativa. Y no solamente la normativa constitucional, sino también, por ejemplo, ¿no? Donde se trata de estandarizar esta doctrina de derechos humanos progresista, esta doctrina de derechos humanos pro aborto. Entonces, por ejemplo, en vez de hablar en las constituciones, por lo menos en el caso de la constitución de mi país, en el Perú, se declara que el concebido es sujeto de derecho. Me imagino que en Brasil será parecido, ¿no? O igual, sí. Donde el concebido es sujeto de derecho. El concebido, es decir, aquí hay una claridad, ¿no? La fusión del espermatozoide y el óvulo forma un concebido. Eso es un concebido, con un material genético único y irrepetible que va a tener una trayectoria de vida. Se podría cambiar perfectamente o estandarizar en todos los países para que ya no sea el concebido, sino que, por ejemplo, utilicen estas palabritas como persona. Ya no sería el concebido, sino la persona. Pero la persona ya no es un término científicamente validado, sino que es abierto a interpretaciones. Para algunos una persona puede tener, ¿no? Puede existir a partir de cierta edad. Unos van a decir, bueno, cuando adquiere conciencia de su propia existencia, o cuando es autónoma en su funcionamiento, o cuando por cierta edad tiene ciertos derechos, es decir, desde el plano legal, filosófico, médico, político, económico, se podría asignar esta categoría de persona en diferentes tiempos.
Y esto es peligrosísimo, por ejemplo, porque si se establece que en estas constituciones que la persona es sujeto de derecho, bueno, hay personas que van a estar excluidas de esas definiciones y que por lo tanto entrarían en esta categoría de seres que pueden ser desechados por diferentes consideraciones, ¿no? Y ahí tendríamos entonces el caso de la estandarización. Ahora, vuelvo al tema del progresismo y con esto cierro esta respuesta. Los progresistas, con esta definición que di, pueden ser no solamente de izquierda, y este ha sido el gran engaño, y creo que es hora de que se cambie el enfoque político, porque nos están ganando en ese sentido. Ya no existe esta pugna entre izquierda y derecha, y no perdernos en estas pugnas entre Estado y mercado. No, son absolutamente irrelevantes y juegan en nuestra contra. ¿Por qué? Porque ahora lo que ustedes van a encontrar es que tanto gente o socialistas, marxistas, ¿no? Gente de izquierda, tiene muchos puntos en común con gente que se define liberal o libertaria. Porque desde el liberalismo o el libertarismo también van a encontrar, por ejemplo, una visión utilitarista, materialista, relativista y universal de progreso. Es decir, el progreso tiene que ser aplicado para todos de manera igual. Y sobre todo, un amor, una fe ciega en la ciencia y en las posibilidades científicas y tecnológicas. ¿Y esto por qué es importante? Porque, claro, unos podrán decir, yo critico tu intervencionismo estatal, ¿no? Y los otros van a decir, y a mí tu neoliberalismo salvaje me parece criminal. Ok, en eso se diferencia. Van a decir, yo resalto la fortaleza del individuo. El otro va a decir, yo resalto la fuerza del colectivo. Perfecto. Pero en lo fundamental están completamente de acuerdo. Y ahí va usted a ver, por ejemplo, que hay liberales o libertarios que son abiertamente anticatólicos, liberales o libertarios que promueven activamente el aborto, que no tienen ningún problema en implementar la agenda LGTB, la ideología de género, el tema del racismo, el tema del multiculturalismo, lo que es la famosa identity politics o política identitaria, y al final terminan causando el mismo daño. Y todos estos representantes que aparentemente son antagonistas terminan formando parte de este progresismo, porque comparten sobre todo esta visión de progreso. Ese es el punto clave. Y aquí quiero cerrar esta respuesta. Ya no van a ser las pugnas más importantes las relacionadas a temas económicos y políticos, porque cada vez la agencia individual, es decir, el poder que tienen las personas de tomar decisiones por su propia cuenta, la soberanía individual, la autodeterminación, va a ser reemplazada gradualmente por la agencia artificial, donde algoritmos y sistemas computacionales, incluso el poder político, va a tomar crecientemente poder sobre nuestras propias decisiones. Va a haber, y lo que estamos viendo, un mayor intervencionismo estatal en nuestras libertades, lo estamos viendo, pero a la vez, con la implementación de estas tecnologías convergentes, que invito a la gente a que por favor se eduquen al respecto de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la nanotecnología, porque una vez que entiendan el poder de esas tecnologías y el nivel de desarrollo actual que tienen, lo que yo diga va a tener aún mucho más sentido. Pero, insisto, no va a ser pugnas de mercado, Estado, individuo, colectivo, sino la gran pugna del siglo XXI va a ser la pugna entre aquellos que están a favor de defender la condición y naturaleza del ser humano, del Homo sapiens, tal como lo conocemos, versus aquellos que están a favor de usar la ciencia y la tecnología para modificar, comercializar, experimentar, destruir al Homo sapiens. Ya lo estamos viendo. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Donde este punto es clave. ¿Por qué el aborto es tan importante? Porque cuando se legaliza el aborto, que creo que es el fundamento de toda la civilización, el respeto a por lo menos de la civilización occidental, el respeto a la vida. Una vez que se rompe esa línea, ¿no? Donde la vida tiene una dignidad propia, un valor inherente, y se aprueba el aborto, el ser humano, ojo, no estoy usando la palabra persona, uso la palabra ser humano, porque aquí contra esto los progresistas no tienen respuesta. El ser humano pasa a ser sujeto de derecho a objeto de experimentación, manipulación, comercialización y destrucción. Esto es muy importante. Y me dicen, ¿cuál es la prueba? Los abortos.
las personas, o sea, los seres humanos dejan de ser seres vivos con derechos, ¿no?, protegidos constitucionalmente. Pasan a ser cosas que pueden ser destruidas. O los seres humanos pasan a ser productos que pueden ser comprados. Quiero una pareja de homosexuales que quiera tener 2 mellizos, ¿no? Una pareja de mellizos. Puedes comprar. Entonces, puedes alquilar también tu naturaleza. Es decir, ya no eres una persona, y por eso decía, ojo con esta visión utilitarista, sino que la mujer usa su vientre como un container, ¿no?, para gestar un producto que finalmente tiene un precio de mercado. Uh-huh. Que pueden ser experimentados, por supuesto, ¿no? Los embriones de hasta 14 días, que ya existe investigación científica que es legal en países como Estados Unidos, como Japón, donde se puede experimentar con embriones de hasta 14 días. Ese es el punto clave. Entonces, ojo con estas distinciones entre izquierdistas y derechistas, Foro de Sao Paulo. Ok, importante para el tema político y económico, pero lo que está en juego ahora y que nos afecta a todos por igual es el hecho de que se haga esta transición, que sería muy difícil retornar, ¿no?, a un punto de respeto de esta vida, cuando la persona, o el ser humano sea pasado de un sujeto de derecho a un objeto de experimentación y comercialización o de destrucción. Esse creo que é um ponto clave. Perfeitamente, doutor Lucas. Eu não poderia deixar de tocar aqui num assunto importante que tem sido também bastante abordado pelo senhor nos seus vídeos, que é o assunto do transhumanismo, né? O senhor tem chamado a atenção para esse tema nos seus vídeos, e nós temos agora a chamada quarta revolução industrial, que tem sido apregoada pelo senhor Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, onde ele fala no seu livro que ele comenta sobre uma fusão de sistemas biológicos, tecnológicos, físicos e digitais, né? Uhum. E ele também sugere uma mudança, um câmbio na própria natureza humana, né? Eu me lembro de uma frase que o senhor mencionou em um dos seus vídeos, onde o senhor disse que, abre aspas, o transhumanismo representa a mudança do homem que crê em Deus para o homem que se crê um Deus. Eu achei muito interessante essa frase, né? Então, eu gostaria de pedir ao senhor, doutor Lucas, que explicasse um pouco mais sobre esse conceito de homo-deus, uhum, que parece ser a tônica do transhumanismo, não o homem-deus como, por exemplo, se crê na nova era, como Não, sim entendo. Cósmica, mas uma percepção tecnológica invasiva, uhum, e vai alterar a própria natureza humana, né? E quais os perigos, os reais perigos que esse tipo de utopia, ou como o senhor também chama, tecnutopia, né? É uma palavra bastante interessante, essa tecnutopia pode representar para aqueles que creem em valores como liberdade, prosperidade e transcendência. Uh-huh. Bueno, lo ato con la respuesta anterior, este traspaso del ser humano de sujeto de derecho a objeto de experimentación, comercialización, etc. El transhumanismo es una ideología y un movimiento cultural que abiertamente aboga o promueve la aplicación de tecnologías a la naturaleza del ser humano, es decir, con el propósito de mejorar las capacidades intelectuales, físicas, cognitivas, incluso morales del Homo sapiens, ¿no? Eso es lo que abiertamente plantea el transhumanismo. Hace 20 años, si uno escuchaba a estas personas plantear estos postulados, uno diría, bueno, esta gente está, ¿no?, es fanática de ciencia ficción, pero no se les puede tomar en serio. Hoy ya se les debe tomar en serio porque las tecnologías existentes, estas tecnologías convergentes, inteligencia artificial, biotecnología, especialmente la técnica CRISPR de edición genética, el caso de la nanotecnología, la robótica, las prótesis, podemos hablar de la impresión 3D, la computación cuántica, la ciencia de materiales, el tema de data, ¿no?, data management, gestión de datos, almacenamiento de datos. Estas tecnologías ya pueden hacer técnicamente posibles varios de los postulados de los transhumanistas. Entonces, bajo esta idea de que vamos a
a mejorar, porque ojo, esa es una palabra que ellos usan, mejorar. El transhumanismo busca mejorar al ser humano mediante esta aplicación de tecnologías. 3 objetivos. Superlongevidad, es decir, que el ser humano no viva solamente 80 años, sino extender esa esperanza de vida hasta los 100, 200, 300, y algunas variantes de transhumanismo incluso apuntan a la inmortalidad. Segundo punto es la superinteligencia, donde los transhumanistas dicen que nosotros somos literalmente bacterias en el proceso evolutivo, somos seres muy limitados intelectualmente y que presentamos un estado relativamente temprano en la evolución. Ahora, esta no es una evolución darwiniana, esta es una evolución completamente guiada por el ser humano, ¿no? Entonces tenemos ese punto. Y finalmente el super bienestar, que viene a ser esta idea de que vamos a ser súper longevos y súper inteligentes, pero vamos a tener una calidad de vida increíble. Vamos a vivir en absoluta paz y felicidad. Bueno, estas tecnologías ya existen. ¿Por qué es importante el tema del transhumanismo? Porque nuevamente se deja de considerar, y por eso era tan importante la idea previa del aborto, ¿no? De cuando se aprueba esto, porque el ser humano ya deja de ser considerado una totalidad, o sea, nuestra naturaleza, nuestra condición humana. Dejamos de ser considerados una totalidad, con una dignidad y un valor inherente. Y el transhumanismo empieza a visualizar al ser humano modularmente, por módulos. Es decir, en algún momento, si quieres, te puedes cortar las manos y te puedes poner manos biónicas, o puedes agregarte algún tipo de implante, una memoria RAM y un procesador Ryzen en la cabeza para procesar información más rápido. Entonces pasamos a ser partes. Nos componemos de partes y esas partes pueden ser intercambiables. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es peligroso esto? Porque se apela a esta idea de este hiperindividualismo basado en derechos, ¿no? 0 deberes, en los cuales tú eres libre de hacer lo que se dé la gana con tu cuerpo. Y ahí entramos a esta idea de eugenesia positiva, contraria a la eugenesia negativa, por ejemplo, del nazismo, en el cual fue una política donde contra la voluntad, entre comillas, contra la voluntad de las personas, se les sometió a vejámenes y se les exterminó. Acá ellos están diciendo, no, nosotros no estamos imponiendo nada, pero dejemos que sea la libertad de las personas para hacer con su cuerpo lo que quieran. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo pre-transhumanismos, bajo esta idea de relativización del ser humano. Cuando uno ve, por ejemplo, todos estos prefijos transgéneros o transsexuales, transedad, transcapaces, transrazas, ¿no? Transespecies, que son seres humanos con disforias, ¿no? Con alteraciones, una incompatibilidad entre lo que está en su cabeza y lo que ellos ven expresado físicamente en su cuerpo, y que pueden empezar a experimentar para cambiar esa naturaleza. Caso concreto, por ejemplo, las terapias de hormonización, o las cirugías de reasignación de sexo, o las cirugías cosméticas que buscan, por ejemplo, personas como el hombre dragón o el hombre leopardo, o otro venezolano que se hace llamar Satán, que se mutiló la nariz, se pintó, se echó tinte negro en los ojos, se mutiló las orejas, se puso prótesis de titanio subcutáneas, es decir, la modificación del ser humano. Y estas digo que son pretranshumanismos, porque después ya con el desarrollo tecnológico más avanzado podrían existir otras modificaciones mucho más severas. Vemos también pretranshumanismos en la famosa cultura de los biohackers, que son estos entusiastas que compran kits de modificación genética, ¿no? Con técnica CRISPR. Puede uno pedirlos libremente en los Estados Unidos y puede experimentar en sus casas. Hay gente que experimenta consigo mismo. Por ejemplo, personas que han experimentado para eliminar el mal olor de sus excrementos, por ejemplo. O personas que tenían cierta intolerancia a ciertos productos y que se modificaron genéticamente las células de los intestinos para poder ser más tolerantes a ciertos productos, por ejemplo. O que están modificando perros. Pero esto lo hacen en el garaje de su casa. Aquí entra el peligro entonces. Se apela a esta libertad, ¿no? A esta libertad sin límites, para que las personas con disforias, muchas de ellas, u otras que son abiertamente irresponsables y que ignoran el impacto que podría tener un mal resultado de sus experimentos,
cómo se va afectando la condición y la naturaleza del ser humano. Ese es el peligro. El transhumanismo apunta a eso. ¿Y por qué digo, por qué hago la unión con la cuarta revolución industrial? Y creo que esa es una contribución original mía. No la tengo en escrito todavía, pero sí la vengo difundiendo ya de hace varios años. Que la cuarta revolución industrial, cuando uno lee la definición, es la que usted señala, la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. ¿Qué es eso? Transhumanismo, abiertamente, es la definición de modificación del ser humano a través de la tecnología. Y como lo señala Schwab, no solamente va a afectar nuestro entorno, sino nos va a afectar a nosotros como personas. Y aquí hago la conexión entre el Homo sapiens y el Homo Deus. Y este rechazo, por ejemplo, al cristianismo, que tiene esta visión progresista que promueve esta cuarta revolución industrial, que es bajo la doctrina cristiana, bajo la fe cristiana, ¿no? Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el transhumanista no tiene Dios. El Dios del transhumanista es cualquiera. Puede ser uno mismo su propio Dios, o puede encontrar, una infinidad de dioses. Pero al final los criterios de perfección que establezca un transhumanista pueden variar considerablemente. Y aquí entra a tallar esta importancia entre los absolutos y los relativos. Cuando existen absolutos cristianos, todos podemos tener un consenso de lo que significa, ¿no?, ser un ser humano. Pero cuando estos absolutos son relativizados, la visión de perfección o de las consideraciones estéticas o las consideraciones morales entra en un campo de absoluta disputa, de absoluta liquidez, ¿no? Se vuelven líquidas. Y esto es peligroso porque en sociedades donde no existen absolutos es imposible o se hace mucho más difícil llegar a consensos. Y yo lo que veo aquí es entonces que en estos casos de relativismo lo que se abre es las puertas hacia totalitarismos. ¿Por qué? Porque finalmente alguien, el más fuerte, va a imponer su visión de perfección, su moral, sus objetivos, versus aquellos que no tienen ese poder para implementarlos. Entonces, estos relativismos siempre devienen en tiranías. La Revolución Francesa con los jacobinos es un caso concreto. El régimen nazi, el régimen comunista chino, el régimen comunista soviético son pruebas concretas de lo que estoy diciendo. Y es esta aspiración equivocada, ¿no?, donde el Homo sapiens busca ser Homo Deus. ¿Por qué? Porque busca asumir control de su propio destino evolutivo, donde busca reemplazar también a Dios para colocarse él como amo del universo, ¿no?, del universo que lo rodea, y donde curiosamente usted va a notar también que existen aproximaciones religiosas. Los transhumanistas, los progresistas, critican mucho a la gente, a los cristianos. Dicen que creen en cuestiones, en pensamientos mágicos, en tonterías, que las cosas que ellos dicen no existen. Pero fíjese, el transhumanista apela a lo siguiente: vida eterna, el concepto de vida eterna, seamos inmortales, el concepto de seres virtuosos, el tema de la modificación genética para tener el superbienestar. Plantean la resurrección. Ahí está la empresa esta de Alcor en Arizona, por ejemplo, de Max Moore, donde por módicos $250,000 uno puede congelarse en nitrógeno líquido y esperar ser resucitado. Acá hay consideraciones científicas cuando uno plantea estas ideas, es decir, omnipotencia, omnipresencia, resurrección, vida eterna, virtud, desde la ciencia. Pero ellos pueden estas personas afirmar científicamente que sus creencias, ¿no?, que sus aspiraciones de mejora van a materializarse. Nuevamente, el transhumanismo es una de las tantas religiones humanistas seculares de los progresistas. Y finalmente apelan a las mismas limitaciones que ellos critican. Entonces yo creo que esta aspiración al Homo Deus en realidad es para ingenuos, porque si existe algún tipo de Homo Deus, en el mejor de los casos serán todos aquellos que controlan todas las tecnologías que harían posible esta transición del Homo sapiens al Homo Deus. Es decir, aquellas empresas que controlan la inteligencia artificial, que controlan los materiales, que controlan las técnicas biotecnológicas, que controlan todo el software y el hardware para hacer posible este desvarío transhumanista.
Fabulosas suas colocações, doutor Lucas, realmente muito elucidativas. Nós temos um minutinho, para fazermos uma última pergunta rapidamente. Eu queria saber, eu tenho muita curiosidade para saber a opinião do senhor sobre por que o Ocidente não tem conseguido reagir, e eu diria reagir de forma eficaz e consistente a todas essas ameaças totalitárias que começam a se formar, começam a aparecer com muita rapidez sobre todos nós no Ocidente. Por que nós não estamos conseguindo reagir a elas? E mais, quanto tempo nos resta para que nós ainda possamos resistir a tudo isso e não caiamos vítimas de um totalitarismo tecnocrático? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque aquí, más que dar una respuesta basada en evidencia, podría hablar simplemente de un deseo, ¿no? De una aspiración. Sobre las causas, por ejemplo, de por qué estamos en esta situación, es justamente el hombre occidental se acostumbró al placer, se acostumbró al lujo, se acostumbró a la vida cómoda, ¿no? Que le daba el bienestar material. Se acostumbró al día a día, se volvió egoísta, dejó de pensar en temas trascendentales porque no necesitaba el placer, es decir, el utilitarismo hedonista que prima hoy, reemplazó a estas visiones de trascendencia, esta necesidad o el cultivo de lo trascendente, de lo espiritual. Nos volvimos esclavos del consumo, de la superficialidad, ¿no? Ahí están las redes sociales, los tremendos traumas y problemas psicológicos, sobre todo en poblaciones de adolescentes en todo el mundo, son gravísimas, ¿no? Donde la aceptación ya no es real, sino pasa al terreno de la virtualidad, la virtualización de las relaciones. Esto puede ser, por ejemplo, muy claro en las infancias. Cuando nosotros éramos más niños, nosotros llegamos a jugar con otros niños. Compartíamos, los conocíamos por su nombre, íbamos a sus casas, teníamos una interacción con ellos. Hoy las relaciones son a distancia y ya los nombres no son necesariamente los nombres de cada niño, sino que usan avatares y usan seudónimos. Y su punto de encuentro ya no será el parque, sino el juego online, donde se van a reunir otros no sé cuántos miles de jóvenes o niños para ver a uno estar jugando en un juego. Entonces no hay una interacción, todo se ha virtualizado. Este sometimiento al consumo, sometimiento, ¿no?, al consumo, que es un consumo que genera una satisfacción de corto plazo. Es decir, me satisfago, pero necesito más y necesito más. Y hay una completa insatisfacción. Yo creo que eso ha sido una causa, ¿no? La banalización, la frivolidad, el exceso de consumo, este hiperindividualismo disolvente, ¿no? Donde se hizo creer, sobre todo a los jóvenes, que tenían derecho a todo y que no se les ha generado, por ejemplo, una cultura de deberes o de reciprocidades, ¿no? Esta idea de que junto con, por ejemplo, la demolición de la historia, ahí está la destrucción de las estatuas, ¿no?, del revisionismo histórico progresista, donde se nos hace sentir, no a nosotros, sino a los más jóvenes, sentirse mal de su pasado, culpables por cosas que ellos no cometieron, donde se revierten roles. Hay una completa confusión, el tema del género. Entonces se busca literalmente destruir las raíces que nos dan una identidad común, se busca relativizar absolutamente todo, se busca despersonalizar las relaciones y aislar, fragmentar, hiperfragmentar a las sociedades. Y se ha logrado. Cuando se fragmenta, divide y vencerás. Se han dividido, se han fragmentado en campos a través del racismo, a través del género, el famoso tema de la identity politics o la política identitaria. Y desde arriba, estos estados, ¿no?, cada vez más interventores, guiados por organismos supranacionales, han aprovechado estas coyunturas para ir cercenando nuestras libertades y nuestros derechos. ¿Cuánto tiempo queda? No sé. Creo que no mucho, sobre todo si ya se confirma a Biden. Creo que vamos a entrar en un periodo bastante complicado, donde no veo, lamentablemente, desde la vía civilizada, una respuesta efectiva.
por una sencilla razón, y no quiero ser irresponsable y hacer llamados a nada que no estoy haciendo. Lo que simplemente digo es que el otro lado, el progresismo, cierra todas las puertas al diálogo y a la negociación. Es decir, hay una vocación totalitaria, porque ellos no debaten su agenda, la imponen contra las mayorías, con o sin su anuencia o su aprobación. Entonces, si esto ya lo están haciendo sin estar ejerciendo el poder de facto, o sea, sin estar ejerciendo el poder a plenitud, ¿qué se puede esperar cuando ya estén ocupando todos los estamentos de poder a nivel supranacional y nacional? Y cuando lleguen a homogeneizar constituciones, que es lo que estamos viendo que están haciendo. Yo visualizo tiempos muy, muy difíciles. Y bajo esta idea, ¿no?, de gran reset, donde se habla de igualdad, inclusión y sostenibilidad, claro, vamos a ser igualmente pobres y sometidos, vamos a ser todos incluidos en este sistema de vigilancia, ¿no?, y de control de nuestras decisiones, donde vamos a ir perdiendo autonomía. Y la idea de sostenibilidad simplemente es esta idea de que vamos a tener un planeta, mundo avatar, ¿no?, de fantasía, que solo estas pequeñas élites van a poder disfrutar porque tienen los yates, los aviones y los medios económicos para hacerlo. Mientras el resto probablemente viva, ¿no?, el día a día con una renta básica universal que les permitirá, pues, mantenerse hasta que cumplan su ciclo de vida y ese excedente poblacional termine ya desapareciendo y se llega al paraíso que estos plantean en la Tierra, de una población estabilizada en 500 millones de personas, 300, 500 millones de personas, y bueno, todo el mundo a su disposición, y ya no van a necesitar mano de obra porque con el desarrollo de los robots, de los algoritmos, ¿no?, se hace inútil esa mano de obra excedente. Perfeitamente, doutor. Miklos Lucas, eu lamento nós não termos tempo para ampliarmos ainda mais essa entrevista. Eu tenho muitas outras questões que eu gostaria de trazer para o senhor, e por isso mesmo eu quero fazer aqui ao vivo o convite para que o senhor retorne ao Burkcast para nós tratarmos de outros assuntos também ligados à pandemia, à tecnocracia, ao transhumanismo, e eu gostaria realmente de tê-lo novamente numa oportunidade próxima conosco novamente. ¿Só aceita o nosso convite, Dr. Lucas? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Aramis. Hay que coordinar nomás las fechas porque desde, vamos a decir, mayo, junio, no he parado con los vivos, las conferencias, cosa que estoy muy contento, por cierto, ¿no? Y agradezco siempre la generosidad de la gente que me invita. Pero encantado de participar nuevamente. Coordinamos con tiempo y aquí estaré nuevamente para conversar con ustedes. Perfeitamente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Miklos Lucas, pelo tempo e pela disponibilidade de nos abençoar com seu conhecimento. A audiência conservadora do Brasil e do mundo, eu quero agradecer a você pelo prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts, Breaker e Anchor. O seu like e o seu comentário são muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de compartilhá-lo com os amigos. Espero revê-lo no próximo episódio do Burkcast. E sempre que encerramos o nosso episódio, eu quero deixar com você aquele importante recado de 2 Coríntios 13:8, que diz: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.